amigos, buenos días. Martes 7 de septiembre. Hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso cumple los 100 días del plan de vacunación 900 por la pandemia contra el COVID-19 y queremos empezar Desayunos de 24 horas revisando algunos datos. Vamos a ver entonces algo de información. Primer caso de COVID, 29 de febrero del 2020, el día que cambió la realidad para este país. En Ecuador se fue dado a conocer justamente ese día por parte de las autoridades de aquel entonces. Medidas de bioseguridad que se adoptaron acá en el país el 12 de marzo del 2020. El gobierno de Lenín Moreno decidió aplicar una serie de medidas al anunciar emergencia sanitaria en el país y posteriormente oficializar una cuarentena obligatoria que se extendería por alrededor de 60 días. Se estima que aquí en el país hubo 3 olas de COVID, es lo que se ha dicho desde abril del año pasado hasta julio de este año, y que se han registrado cerca de 60.000 defunciones inusuales que pudieran atribuirse al COVID-19. Esto mientras en el mundo se anunciaba una vacuna contra este virus y fue un 8 de diciembre del año pasado cuando se registró la primera persona vacunada. Acá al país el proceso de vacunación llegó con el plan Vacunarse del gobierno anterior, del gobierno de Lenín Moreno, desde el 21 de enero pasado, el cual terminó el domingo 23 de mayo. El ofrecimiento en ese entonces fue cubrir a 2 millones de personas dentro de la fase 1, aunque esto realmente no se cumplió. Hasta el 22 de mayo se habían aplicado en primeras dosis en ese entonces más de 1.400.000 vacunas y las segundas dosis no llegaban ni a 500.000 personas. En total, 1.893.104 dosis entre primeras y segundas aplicaciones. De esta manera, el gobierno de Guillermo Lasso inició su plan de vacunación el 31 de mayo, como lo propuso en campaña, y fuera luego ratificado en su discurso de posesión, teniendo pues este plan estando a cargo del vicepresidente Alfredo Borrero y de la ministra de Salud, Jimena Garzón, y se cumple ya con el objetivo. Pero una vez que se llegó a ese 9 millones de ecuatorianos vacunados, las preguntas son: ¿qué otros retos tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuáles serán las prioridades? ¿Cuál será el manejo de aquí en adelante de esta pandemia? Lo analizamos enseguida. Y está hoy ya acompañada, como lo habíamos anunciado, de 3 especialistas, de 3 doctores. Quiero darles la bienvenida hoy al doctor Marcelo Castillo, al doctor Enrique Boloña, al doctor Marcelo Aguilar por acompañarnos en este programa donde queremos analizar y responder quizás la inquietud: 9 millones de ecuatorianos y después qué. Y quisiera remontarme a marzo del 2020, retroceder en el tiempo un poco y de ahí transcurrir rápidamente hasta llegar el día de hoy. Quisiera empezar con el doctor Castillo. ¿Cómo usted resumiría este año y medio de COVID-19 en el país? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. A ver, este año y medio ha sido lleno de altos y bajos. Como tú mismo has dicho, han habido una serie de olas que nos han cargado más a todos los hospitales del país. Los últimos meses sí hemos sentido una notable mejoría en cuanto a la carga hospitalaria. Es verdad que al principio no ha habido mucha colaboración por parte tanto de las autoridades sanitarias como por parte de los ciudadanos en cuanto a las medidas de bioseguridad. Sin embargo, en los últimos meses eso de ahí sí se ha visto mejorado, y eso desde luego se nota bastante en la realidad que estamos viviendo hoy en día. Estamos bastante más tranquilos, bastante más controlados. Doctor Boloña, ya decía el doctor Castillo, se nota una mejoría, ¿no? ¿Cómo usted pudiera calificar hoy la situación después de que hay 9 millones de personas vacunadas, quizás en el tema de contagio, de hospitalización, actualizar esa información? ¿Cómo se lo vive ya desde su lado, no? Sí, muy de acuerdo con lo que dice el doctor Castillo. Me siento muy orgulloso como ecuatoriano no solamente de nuestras autoridades, sino de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, en particular en Guayaquil. El impacto de la vacunación es notable. Las últimas 4 semanas los hospitales han bajado su número de hospitalizados notablemente. El número de llamadas que recibe uno a diario por pacientes contagiados de COVID ha bajado. Estamos viendo menos pacientes graves, entonces vamos adelante. Esto no se ha acabado, creo que tenemos que seguir aumentando el número de vacunados a llegar a un número importante de un 80-85% para
tener una salida de esta pandemia. Ahora, doctor Aguilar, con usted hemos conversado también en reiteradas ocasiones y usted siempre cuestionaba el hecho quizás de la debilidad que teníamos como país en poder realmente detectar el número de casos, de hacer ese seguimiento. ¿Cuánto siente usted quizás avanzó el país luego de, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de cogerle el ritmo también a este virus, de ya tener los protocolos establecidos, de poder contar con las dosis de vacunas o con los implementos también que se necesitaban para hacer el rastreo y seguimiento? ¿O siente que todavía ahí sigue el Ecuador teniendo una necesidad de mejorar? Liz, buenos días. Saludos a mis contertulios. Yo creo que el país en los últimos meses desarrolló algunas capacidades importantes. Fortaleció su sistema de vigilancia epidemiológico. Esto ha permitido rastrear de forma, yo diría, adecuada, considerando la dificultad que presenta contener un virus y las nuevas cepas como la Delta Plus. Yo diría, el Ministerio de Salud entró ya en ejecutar en campo sistemas de vigilancia epidemiológica paralelos a la vacunación. La vacunación ha sido ejecutada de una forma muy efectiva, muy rápida, ha tenido esta característica de la multisectorialidad que le ha permitido ser exitosa. Y las dos cosas se han hecho de forma simultánea. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que hay que continuar, porque quedan tareas importantes, significativas para cubrir, por ejemplo, poblaciones no vacunadas, zonas periféricas y cubrir a otras poblaciones. Parece ser que la tendencia para vacunar al COVID-19 será una vacunación universal. Hacia allá estamos caminando. Hacia allá sería el camino. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa con aquella población que hoy se comienza ya a vacunar desde el día de ayer y considerada como rezagada, ¿no? En ese porcentaje habrán quienes no pudieron acceder por diversos motivos, pero también aquellas personas que son resistentes o que no creen en un proceso de vacunación. Eso, ¿cómo nos ubica, no? O cómo llega a complicar el panorama, incluso en la mutación de otras variantes, al tener ese grupo que hasta ahora pues no se ha logrado convencer de que la vacunación es el camino. Ese es el esfuerzo siguiente, este es el esfuerzo importante. Por ejemplo, quedan poblaciones por vacunarse, poblaciones rezagadas en zonas como las comunidades del Golfo de Guayaquil, zonas rurales de la provincia del Guayas, de Los Ríos, de Santo Domingo de los Áchilas. En Sierra Central, Cañar y Chimborazo merecen esfuerzos adicionales. Provincias como Pastaza y Morona requieren algunos trabajos adicionales. Hoy se ha logrado vacunar a la población que es más accesible. Ahora viene una fase más compleja, más difícil, más lenta, que será vacunar a estas poblaciones periféricas que por diversas razones geográficas, de acceso, por resistencia cultural en algunos casos, necesitan esfuerzos adicionales para cubrir esta fase de vacunación. Y luego vendrán los grupos más jóvenes. Ese es el siguiente paso en la vacunación y en la proyección de mantener los sistemas de vigilancia que permitan mantener y proyectar los indicadores del COVID con esa tendencia a la baja que se mantiene ya por varias semanas. Ahora, doctor Castillo, ya que mencionaba el doctor Aguilar, cómo hemos seguido el orden, ¿no? Y que vendrán los grupos más jóvenes quizás y son los que ahora todavía están sin aplicarse la vacuna porque así corresponden las fases. ¿Cómo ha ido variando también quizás eso, ¿no? Los pacientes, el rango de edades en donde se ve el mayor número de contagios? Iniciamos con nuestros adultos mayores donde la situación era sumamente preocupante, eran los que más vulnerabilidad tenían incluso por preexistencias, por enfermedades preexistentes. Eso fue cambiando en el camino. Después había un grupo que se situaba entre los 50 años, 40 años. Hoy, ¿cuál es la realidad? Correcto, es verdad. Al principio la población más mayor era la que estaba un poquito más afectada que las personas más menores. Sin embargo, con el pasar del tiempo, especialmente después de la vacunación, cuando las personas mayores fueron vacunadas al principio y en cambio las personas menores empezaron a tener estar un poco más cansados del tema del aislamiento y empezaron a salir más, entonces empezamos a ver cada vez más personas jóvenes. Hoy en día estamos viendo pacientes más alrededor de entre 40, 50, 60 años, o sea, más o menos edades medias de la vida. Personas que están económicamente activas, personas que salen, personas que van a eventos,
Más o menos ese es el tipo de personas que estamos viendo hoy en día, aunque como le comentaba el doctor Boloña, el número de llamadas que estamos teniendo hoy en día es bastante más bajo, especialmente si lo comparamos con las semanas pasadas. Ahora, doctor Boloña, pero se menciona, ¿no? Llegamos a los 9 millones de vacunados, era una cifra a la que el país anhelaba, había una meta por parte del gobierno, y ahora quizás para muchos pensamos, bueno, ya lo alcanzamos y ahora está todo bien, ¿no? Ya estamos vacunados, ya no hay peligro en ese sentido, estamos protegidos, pero de repente desde el Ministerio de Salud y se dice, no, hay que llegar a esta inmunidad de rebaño. ¿Cuánto nos falta? Y también, ¿ante qué situación realmente estamos una vez que hay 9 millones de ecuatorianos con 2 dosis de vacunas? Y se lo pregunto porque hemos visto ciertos comportamientos que igual nos llaman la atención. Eventos donde hay 800 personas, donde ya no tienen la mascarilla. Entonces, contextualizar quizás hacia dónde nos proyecta lo que estamos viviendo ahora y dónde nos sitúa, ¿no? Y no, esto no se ha terminado de ninguna manera. 9 millones es una cifra muy importante y muy interesante, sobre todo por el tiempo en lo que se lo logró. Y eso es realmente destacarse. Pero sin embargo, para alcanzar esta inmunidad de rebaño hay que tomar varias cosas en consideración y sobre todo la transmisibilidad de cada virus. Entonces estamos lidiando con un virus diferente al estar lidiando sobre todo predominantemente con virus del tipo Delta, que tiene una transmisibilidad mucho más alta. Ya ese porcentaje que se hablaba anteriormente de tener una inmunidad para alcanzar rebaño o inmunidad de grupo de 60, 70, 75%, quizás es un poco más alta, quizás es 80 o 85. Ahora, ya estamos viendo el impacto de eso porque también hay gente que ha tenido la enfermedad, entonces esa inmunidad natural también suma. Entonces tenemos una población importante que está protegida, tiene inmunidad de algún tipo y por eso han bajado los casos notablemente, pero esto no se ha acabado. Es el momento de tratar de convencer todavía esos que a lo mejor estaban un poco en duda, que vean que es evidente todo lo que tenemos ya de conocimiento del beneficio de la vacunación, para que entender que es segura además y proceder con esa vacunación y alcanzar los números que necesitamos para superar esta pandemia. Pero eso quiere decir que la mascarilla tendrá un uso prolongado todavía en la vida de los ecuatorianos. Estoy seguro que sí, todavía la necesitamos sobre todo para ciertas actividades. Yo que si te estás reuniendo con un grupo de todos vacunados en un almuerzo familiar, en un patio, estarías bien sin mascarilla. Pero si vas a ir a un transporte público o vas a acudir a un evento social que es dentro de una oficina, probablemente es mejor estar todavía con mascarilla. Ahora, doctor Aguilar, hablamos de ahora un 85% quizás de ecuatorianos vacunados para entrar a esta especie de inmunidad de rebaño, ¿no? Pero ¿y cómo eso de ahí se puede ver afectado o cada vez más distante, reitero, ¿no? Con este tema de que hay personas que son renuentes a vacunarse y que mientras pasa el tiempo vamos teniendo más mutaciones que son más agresivas, al menos en la forma de contagio, en la transmisibilidad? Pues esa es una tarea importante que hay que cumplir en esta fase. Esta situación dinámica que van apareciendo nuevas variantes siempre van a estar planteando desafíos adicionales. Entonces hay que aumentar la vacunación en donde todavía se requiere, como se ha señalado, pero paralelamente hay que tener un sistema de vigilancia genómica para saber la circulación de estas nuevas variantes. Hay que vigilar el aparecimiento de nuevas, como esta que está en Colombia, por ejemplo, esta variante Mu. El sistema de vigilancia epidemiológico tiene que ser fortalecido, tiene que mantenerse activo y las medidas de prevención y control tienen que ser parte de nuestra cotidianidad, como acaba de decir mi colega. Tienen que ser parte de nuestra cotidianidad, hay que seguirlas practicando, porque recordemos que las vacunas nos protegen de los casos graves y mortales, pero no totalmente de la infección. Así que una persona vacunada puede infectarse y transportar el virus, transmitir el virus a poblaciones no vacunadas. De tal modo que hasta tener una situación de control y segura todavía distan meses, todavía distan un periodo importante en el que hay que seguir practicando las medidas de prevención. Ahora, doctor Castillo, y quizás qué tan frecuente es para usted ver hoy personas que están vacunadas, que pudieran haberse contagiado ya con la vacuna, llevarlo muy bien el virus, esto quiere decir quizás asintomático o como una gripe muy suave, pero sin embargo eso seguir proyectando el contagio, como decía el doctor Aguilar, aquellos que todavía no están inoculados?
No es un caso que gracias a Dios sea tan frecuente, sin embargo sí los hemos visto. Ya está comprobado que las personas vacunadas tienen el doble de probabilidad de tener enfermedad asintomática, entonces esto es algo que hay que considerarlo fuertemente para que las personas que están vacunadas no crean que son inmunes y que no pueden liberar el virus. No es frecuente, pero ocurre. La mayoría tienen enfermedades leves. Sí hay algún caso de enfermedades un poquito más graves, pero siempre tienden a tener otras enfermedades que agravan el cuadro. Pero de ahí la situación es como te comenté, o sea, muy escasos los casos, aunque ocurren. Y eso es alentador escucharlo, doctor Boloña, pero hay quienes dirán, ¿no? Si en 100 días se logró vacunar a 9 millones de ecuatorianos, llegar a ese 85% que ahora se busca pudiera ser hasta el término de año. Ahora, el doctor Aguilar decía, esto va a tomar algunos meses, pero hemos escuchado criterios de que realmente lo que se dice es el COVID llegó para quedarse y será algo que ya tendremos permanentemente. Se habla de las personas que han tenido, por ejemplo, que se han vacunado con Pfizer, que requerirían quizás una tercera dosis. En los adolescentes, ayer decía la ministra de Salud, se van a aplicar una, quizás un refuerzo después. Entonces, ¿cómo será de ahí en adelante, no? Porque a lo mejor nos estamos proyectando, completamos el 85% y regresamos a la vida del 2019. ¿Realmente va a llegar a ser eso posible o ya tendremos que acostumbrarnos a que en algún momento estemos vacunados, aunque estemos vacunados, pudiéramos llegar a tener este virus porque llegó, como digo, para quedarse? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Vamos a poder erradicar este virus como ha ocurrido con otros virus similares a otros coronavirus como el SARS-CoV-1? O si vamos a tener que aprender a convivir con esto, con vacunación seriada año a año o cada 9 meses, iremos viendo. ¿Qué sabemos al día de hoy? Sabemos que la inmunidad del vacunado va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y al llegar al mes 8 o 9 quizás ya alcanza un nivel que a lo mejor estamos requiriendo una tercera dosis, sobre todo para poblaciones especiales. En Estados Unidos, en Israel y en ciertos países de Europa ya se está vacunando con una tercera dosis para ciertas poblaciones especiales, aquellos pacientes trasplantados que tienen una inmunidad alterada por cualquier enfermedad, sea esto un cáncer, una enfermedad reumatológica, y que se los consideraría más propensos a tener una enfermedad grave en caso de contagiarse. No es el caso para pacientes en el Ecuador todavía, ya que la mayoría de los pacientes se comenzaron a vacunar entre el mes de marzo y abril. Entonces no han pasado todavía este tiempo necesario para que la inmunidad disminuya del todo. De aquí a final del año puede ser que estemos ya pensando en vacunar terceras dosis, es muy probable que así ocurra. Asimismo con los niños, yo escuché también la declaración de que quizás en niños de menores de 12 años se va a utilizar una sola dosis. Eso tampoco está todavía del todo delimitado. Los ingleses están empezando con un programa de esa forma en función de vacunar un número más grande de personas y luego ir decidiendo conforme pase el tiempo la necesidad de esta segunda dosis. Pero yo creo que lo más probable es que inclusive los niños necesiten 2 dosis al final del día. Ahora, doctor Aguilar, y ahí surge también ciertos cuestionamientos, ¿no? Por parte de la población, o interrogantes más bien, que decían, bueno, en torno a qué realmente van los lineamientos del país. Primero se nos decía que con AstraZeneca eran 84 días entre primera y segunda dosis. Después resulta que para optimización de la aplicación o de efectividad de la vacuna se reducía a 64 días. Ahora se hizo este anuncio de que a los jóvenes de entre 2 y 15 años, una sola dosis, 2 dosis con consentimiento de los padres firmado previamente. Mientras dicen, en otros países se aplican 2 dosis. Entonces realmente, ¿cómo no, se cuestiona, ¿no? ¿Cómo nos estamos manejando en ese sentido? Creo que hay algunos aspectos que puntualizar en esto, Liz. La primera cuestión es que en la medida que se van aplicando las vacunas, uno va aprendiendo, la comunidad científica, los sistemas de salud van aprendiendo también algunas cuestiones de lo que se puede hacer. Se pueden hacer algunos ajustes en función de la disponibilidad de vacunas. Hay nuevos datos que se van aportando en función de la respuesta inmune que van produciendo y en la medida que ya hay una población vacunada de adultos, se considera que, por ejemplo, una vacunación parcial en niños puede proteger 40-45% y se va jugando con esas probabilidades que tienen que ver con conocimientos nuevos que se van aportando en la experiencia de aplicar. Recordemos que las vacunas son nuevas, que el virus es nuevo, están apenas 1 año y medio en el planeta y todavía se están aprendiendo
y en la medida de los escenarios epidemiológicos se van tomando algunas decisiones en este sentido. Eso es razonable, eso es esperable, que haya una cierta flexibilidad. Todavía se está aprendiendo y buscando las mejores experiencias posibles para lograr los efectos adecuados. Esto ocurre en varios países. Son las 7:16 de la mañana, momento de irnos a una primera pausa en este análisis que estamos planteando sobre qué viene ahora después de haber alcanzado la meta de los 9 millones de ecuatorianos vacunados contra el COVID-19, retos, desafíos que tendrá que asumir la cartera de salud. Con esto y más regresamos. Y mientras estábamos en el corte conversaba acá con los doctores Boloña y Castillo, y algo importante que sí me gustaría mencionar, ustedes resaltaban en esta conversación la variable que tiene Delta en cuanto a presentar estos casos asintomáticos, doctor. Y usted decía por eso la necesidad de que hagamos conciencia de que pese a estar vacunados debemos usar mascarilla. Contarle un poco al público precisamente eso, ¿no? El tener presente el por qué. Sí, el uso de la mascarilla sigue siendo clave por varios motivos, no solo para protegerte a ti como individuo, sino a proteger a los que están al lado tuyo, que no están vacunados o que están vacunados pero pueden ser vulnerables, por ejemplo, por su edad o por otras enfermedades de fondo. Lo que se sabe con la variante Delta es que la gran mayoría de los contagios ocurren antes de que el paciente tenga síntomas. En esa etapa presintomática, 2 o 3 días antes de aparecer los síntomas, que ya estás eliminando el virus, tienes la capacidad de contagio. Y en ese momento es que la mascarilla puede ser clave para evitar contagiar a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus hijos menores o a tus abuelos. Entonces, sigue siendo el uso de la mascarilla un elemento clave que suma a estas medidas que tenemos para superar esta pandemia. Y le mencionaba al doctor Castillo y le decía, bueno, dicen que para uno adquirir un hábito te toma 21 días normalmente, ¿no? Una vez que tú ya has hecho algo seguido, día seguido, en 21 días ya te habitúas a algo. Pero aquí nos ha costado muchísimo habituarnos a esta realidad, al uso de la mascarilla. 1 año y medio después la gente también ya cansada. ¿Cuánto influye eso, esa fatiga que ha traído esta pandemia, de haber afrontado algo totalmente que nos cambió la vida a todos? A ver, la fatiga pandémica definitivamente es algo que hay que considerar. Tenemos ya 1 año y medio en esta situación de estarnos cuidando, de no poder vivir la vida normal como lo consideramos. Mira, esto es cuestión de ser responsables, más que con uno, es con los demás. Como comentaba el doctor Boloña, tú podrás estar vacunado, podrás estar contagiado de COVID, lo más probable es que a ti no te pase nada, pero a lo mejor se lo contagias a algún niño chiquito que después se lo pasa a su abuelo, a lo mejor contagias a un paciente con cáncer que está inmunosuprimido, con alguna otra enfermedad o con un trasplante, y esa persona a lo mejor no se muere, pero a lo mejor acaba en terapia intensiva intubado. O sea, es cuestión de responsabilidad no hacia uno, sino hacia los demás. Es una cuestión de respeto, de cuidado, y hay que tomar en cuenta una cosa. Mientras el virus siga perdurando y pasando de cuerpo en cuerpo, hay más probabilidades de que en uno de estos cuerpos se genere algún tipo de mutación que nos cree otra variante que nos haga seguir en el problema. Entonces, no es el momento de aflojar, de hecho es el momento de ser lo más rígidos posibles, de mantener las medidas, ¿no? ¿Verdad? Para acabar de forma más contundente, más definitiva con esta situación. Si en verdad queremos volver a la normalidad prepandémica, en verdad tendríamos que apretar a todos estos meses que vienen hasta definitivamente controlar la situación. Aquí en el país ya ha pasado varias veces, justamente antes de todas las olas que comentas. La situación empieza a mejorar y las personas se relajan. Las medidas empiezan a disminuir o las personas dicen ya esto ya está tranquilo, ya está controlado, y de repente fuera medidas. Eso lo único que hace es aumentar el riesgo de que lo que no es se encienda nuevamente. Claro, y bueno, era importante mencionarlo porque quizás el hecho de ya ir avanzando en la vacunación sí hace que nos relajemos o que estemos cayendo en eso, ¿no? En relajarnos y creer que con eso de ahí pues ya pudiera estar todo solucionado. Y este tema del COVID-19, pues el hecho de que pudiera ya ser algo con lo que tengamos que luchar de aquí en adelante, ha traído a colación el hecho de que el gobierno ha anunciado que conversa con gobiernos de China, de Rusia,
para la producción de vacunas aquí en el país, doctor Aguilar. Y ayer la ministra de Salud decía, no solamente nos queremos enfocar en reactivar la producción de vacunas para COVID, sino para otras enfermedades. ¿Qué tan viable ve usted que se pueda ejecutar el hecho de que el Ecuador vuelva a ser productor de sus propias vacunas? Creo que es bueno que el ministerio, las autoridades han puesto este tema nuevamente en la mesa. Es sumamente importante. Tener producción de vacunas es valioso. Recordemos que el Instituto Izquieta Pérez produjo vacunas hasta el año 2012. Durante 70 años desarrolló diversas capacidades como producción de suero antiofídico, producción de varios elementos biológicos y algunas vacunas. En esos tiempos se hicieron ya algunos esfuerzos para mejorar la producción de vacunas, pero las decisiones políticas tomadas en el 2012 le partieron al Izquieta Pérez en tres segmentos: laboratorio de salud pública, producción que fue a Infarma y se dispersó y se perdieron todas las capacidades, y otras, el área regulatoria que fue ARCSA. Se perdió toda la experiencia que se había acumulado durante la fase previa. En este momento están inactivas todas esas instalaciones, incluso hay una planta de vacunas nueva que no ha sido desencajonada, está inactivo. Se requiere un enorme esfuerzo para reiniciar. Hay que definir qué vacunas se van a producir. Dependiendo de eso se requieren laboratorios animalarios. En la producción de antiofídicos se necesitan serpentarios. Es un esfuerzo grande, significativo que hay que hacer. No es una experiencia de un día al otro. Primero hay que echar a caminar una planta de esa naturaleza. Hay que tener ensayos de seguridad de las vacunas que se van a producir. Qué bueno que se retome eso, pero hay que tener certeza que un esfuerzo de eso requiere varios años. Qué bueno que se inicie, pero hay que tener claro y con los pies en la realidad que esto no es de un día al otro y requiere un esfuerzo de varios años hasta llegar a retomar toda la capacidad de producción de biológicos. Pero ahí, doctor Aguilar, hay que tenerlo claro, es bueno. En algunas conversaciones con usted señalaba y resaltaba lo que se está dejando de lado, ¿no? Durante año y medio el enfoque ha sido permanentemente en el COVID-19, en la pandemia, en luchar, en bajar los índices, en que esto no avance y no siga cobrando vidas, evidentemente, pero ¿qué factura nos deja eso en la atención de otras enfermedades que quedaron de lado, que se fueron posponiendo? Bueno, la pandemia tiene varios efectos paralelos en el sistema de salud. Por ejemplo, se han reducido muchas acciones preventivas, muchas acciones de prevención y control de otras enfermedades transmisibles, incluso prevenibles por vacuna, de otras enfermedades como potencial epidémico, como el dengue, otras arbovirosis, malaria, otras enfermedades transmisibles. Se han reducido esas estrategias de control y es previsible que tengamos rebrote de enfermedades transmisibles. Muchas enfermedades crónicas no han recibido los medicamentos, la atención, los tratamientos paliativos, se han incrementado las complicaciones y se van a ver más adelante de forma más profunda. Los temas de salud mental, los temas de violencia. El panorama post-pandémico en la salud es muy desafiante porque va a requerir muchos más elementos. Y quizás un elemento de fondo que es enormemente desafiante para la administración actual es enderezar el sistema de salud, que durante los últimos 14 años ha estado secuestrado por verdaderos carteles delincuenciales. Enderezar ese sistema de salud es clave para poder atender a esos otros elementos, y esas son tareas de fondo, son tareas mucho más complejas que van a requerir esfuerzos de personal, de talento humano, de inversiones adicionales y de una lucha denodada contra la corrupción que no es fácil y que no se puede superar de un día al otro. Bueno, esos son temas de fondo. Ese es un reto para el sistema de salud. Y es un reto para ahora, ¿no? Estamos afrontando la situación de que hay desabastecimiento de medicinas, que no hay insumos, que no hay aparatos que permitan identificar problemas o hacer exámenes, atender la salud como debe ser dentro de ese sistema público. Y en ese caso sí quisiera preguntarle al doctor Boloña, al doctor Castillo, doctor Boloña, empezar con usted.
¿Cómo sienten la repercusión de eso, ¿no? En cuanto a derivación quizás de pacientes, claro, hay convenios con clínicas privadas y el IES ha aumentado, ha bajado, una vez que conocemos cuál es la radiografía actual que ha hecho este gobierno de la situación hospitalaria, que no solamente implica a la red del ministerio, sino que también pues abre el abanico a lo que está pasando con el IES. ¿Ha aumentado ese flujo? ¿Ha disminuido? ¿Cómo lo evalúa? Sí, yo podría hablar personalmente de la institución en la que laboro. Obviamente ha aumentado en los últimos meses, una vez que hemos tenido la capacidad de poder atender a esos pacientes. Regresando a tu pregunta anterior, nosotros, por ejemplo, tenemos una población importante de pacientes cardiópatas que necesitan cirugía de corazón, por ejemplo. Y son cirugías relativamente electivas la mayoría de las veces, pero que muchas veces quedaban postergadas producto de que estábamos copados con pacientes con COVID. Los pacientes que sufren de patologías oncológicas, en los que se retrasa una cirugía, imagínate luego de hacer un diagnóstico de un cáncer de colon, el no poder utilizar un quirófano porque está el hospital saturado y no hay una terapia intensiva donde ese paciente pueda ir después de la cirugía. Entonces las repercusiones del COVID, como ya dijo el doctor Aguilar, son tremendas, no solamente para otras enfermedades infecciosas, sino para enfermedades crónicas, como te estoy hablando, de corazón, oncológicas, etc. Ese aumento de derivaciones se lo estamos viendo. Creo que es bueno en el sentido que podemos servir, pero obviamente hay que mejorar el lugar primario donde estos pacientes deben de ser atendidos, que son en los hospitales públicos del país. Doctor Castillo, su opinión también respecto a ese tema, si bien usted ejerce también en la parte privada de la medicina, pero también lo que puede palpar, ¿no? Desde esa área también. Bueno, tengo el mismo sentir que el doctor Boloña. Efectivamente, más que nada, pacientes de elevada complejidad está siendo cada vez más difícil resolverlos en el sector público, entonces nos derivan pacientes complejos, cirugías cardíacas, pacientes oncológicos complejos. Acotar lo que comentaba del tema del retraso a veces en los diagnósticos, o muchas veces si haces un diagnóstico inicial y requiere la cirugía A, si tú demoras esta cirugía por motivos de colapso, falta de insumos o lo que sea, a lo mejor después de 6 meses ya no puedes hacer la cirugía A, tienes que volver a empezar el diagnóstico nuevamente, vas a la cirugía B. O sea, muchas veces por no generar la cantidad de recursos o la utilización adecuada de recursos, terminas desperdiciando más. Porque lo que tú investigas en un paciente en el tiempo A ya no va a ser lo mismo después a 6 meses y tienes que volver a empezar nuevamente las cosas. Tienes que duplicar, triplicar los esfuerzos, los recursos que utilizas. Entonces, sí se ha sentido bastante, especialmente en la parte electiva, ¿no, verdad? Y en la parte de enfermedades crónicas, digamos, no descuido, pues, la falta de atención justamente por el desvío de fondos o el desvío de atención hacia el tema del COVID. Doctor Aguilar, y ya para ir cerrando un poco este diálogo, ¿no? Este análisis, desde su conocimiento también en el sector público, ¿cómo definiría qué se requiere para cambiar esa realidad que usted ya mencionaba, 14 años, una red de salud pública que ha estado, sí, atrapada por corrupción, pero que le está pasando la factura es a la vida de esos pacientes, que muchos de ellos no encuentran en un hospital ni una gasa, ni una jeringuilla, peor un medicamento para paliar una enfermedad que requiera de un tratamiento, una enfermedad crónica, y bueno, es la situación del día a día, ¿no? Entonces, nos cuesta entender desde el otro lado, siendo un problema que tiene tantos años, que se siga dilatando en el tiempo, que no haya una solución ni al corto plazo, que no se sienta una solución en el corto plazo, más allá de que se han dado ofrecimientos y de que se ha dicho que de aquí pues al 2022 va a haber un plan integral que cambiará esa realidad. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que falta para poder comenzar a sentir ese cambio? Elisi, yo creo que el plan de vacunación ha dado un buen ejemplo de lo que se puede hacer en el país. Creo que hay algunos elementos destacables en eso. Una decisión política muy firme, muy determinada de cumplir un proceso, los recursos financieros que se han puesto de forma oportuna, la intersectorialidad, la convocatoria a todo el país para hacer una cruzada por la vacunación, son elementos claves en el éxito de lo que se ha logrado hasta hoy. Creo que esos elementos tienen que mantenerse para conducir la salud hacia adelante. Determinación política para que esta sea una prioridad, establecer claramente cuáles son las metas posibles a corto, mediano y largo plazo. Hemos dicho que el tema de fondo es
controlar estos temas de corrupción, que no van a hacerlo con reformas sencillas a nivel institucional. Se requieren determinaciones mayores e incluso intervenciones mucho mayores de otros sectores del Estado ecuatoriano, una convocatoria a los otros sectores que participen en la gestión de salud. La salud es un producto de la sociedad y mientras más sectores tengamos involucrados con eso, se puede orientar de mejor modo. Una participación social efectiva en algunos elementos que se contienen en lo que se llama la promoción de la salud. Que los ciudadanos tengan información de su autocuidado, de practicar estilos de vida saludable y de reclamar sus derechos de salud. Creo que la cruzada que ha significado lograr la vacunación y un plan exitoso tiene que prolongarse por toda la gestión del gobierno, conduciendo hacia objetivos claros y definidos en la salud del Ecuador. Ahí están los retos y desafíos. Quiero agradecer al doctor Marcelo Aguilar en Quito, a los doctores Enrique Boloño y Marcelo Castillo por habernos acompañado esta mañana con este análisis. Era importante ver ese recorrido después de este año y medio, lo que se ha alcanzado, pero también qué viene de aquí en adelante, ¿no? Una vez que se alcanzó una gran meta en vacunación, pero con otros temas pendientes, no solo en torno al COVID-19, sino en la salud en general, un derecho que tenemos los ecuatorianos. Gracias nuevamente, que tengan un buen día. Y a ustedes, amigos televidentes, también agradecerles por habernos acompañado. Recuerda que enseguida vienen las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un excelente martes.